Saludos. En marzo de 2020 se inició un proceso hacia un estado de situación que marcó profundamente nuestra vida como sociedad. Me refiero a la pandemia por el coronavirus. 1 año y 3 meses después, intensificamos el proceso de retomar las áreas de nuestra vida que se vieron interrumpidas o afectadas de múltiples maneras. A los servidores públicos les corresponde regresar a los escenarios de trabajo tradicionales, luego de experimentar los retos y las oportunidades que el trabajo a distancia representó para todos. Los jefes de agencia, los gerentes y los supervisores asumirán la tarea de evaluar y asegurarse de que los trabajos, presenciales o a distancia, se lleven a cabo. Es un buen momento para repasar, revisar o desarrollar los procesos gubernamentales que pongan en práctica la calidad ética del servidor público. Todo esto para el bienestar ciudadano. Ese es el objetivo de este tercer conversatorio virtual, el cual deseamos sea de su agrado. Saludos. Les habla Jesús Nieves Mitaines, consejero ejecutivo para asuntos académicos de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Como les compartió nuestro director ejecutivo, este es el tercer conversatorio virtual de la Oficina de Ética Gubernamental. En esta ocasión, dedicamos el tema a optimizar los procesos de gobierno para el bienestar ciudadano y específicamente estaremos concentrándonos en la importancia de los procesos administrativos. Para esta ocasión tenemos el privilegio de contar con nosotros al señor secretario del Departamento de Hacienda, el señor Francisco Párez Alicea. Saludos, muchísimas gracias por la oportunidad, bien contento de estar aquí con esta iniciativa del señor director y a poder acompañar a los otros compañeros panelistas. Saludos Domingo y saludos director. Bien contento de hacer este crossover de Conéctate con Hacienda, este conversatorio virtual. También tenemos con nosotros el privilegio de contar con la presencia del señor secretario Domingo Emanueli Hernández, señor secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Muy buenos días a todos, muy buenos días, señor Luis Pérez, director de la Oficina de Ética Gubernamental, al señor secretario de Justicia de Hacienda, Francisco Párez, así como al señor Juan Otilio y el señor Jesús Nieves. A todos ustedes, muchas gracias por esta invitación a este tercer conversatorio virtual de la Oficina de Ética Gubernamental. Y como siempre, también contamos con la presencia de nuestro director ejecutivo, el señor Luis A. Pérez Vargas. Saludos, muy buenos días y gracias por participar y por la invitación. Señor secretario Párez, si usted me permite, voy a comenzar con usted. El Departamento de Hacienda recientemente ha cumplido 210 años de existencia. Eso significa que esa institución ha estado presente en las transformaciones sociales y económicas más importantes del Puerto Rico del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. Mucho ha ocurrido desde aquel proyecto inicial del siglo XIX y donde se encuentra el Departamento de Hacienda hoy. Los roles han cambiado, el alcance, las herramientas, las posibilidades y ciertamente los escenarios. Y los niveles de eficiencia y efectividad también, el nivel de impacto en la economía y en la calidad de los procesos gubernamentales. ¿Cómo en la actualidad, cuando usted hace esa mirada histórica, en la actualidad, cómo usted resume el rol del Departamento de Hacienda? Pues yo creo que en cuanto a roles, la figura del Departamento de Hacienda, yo creo que puede constar desde la colonización española con el señor Intendente Ramírez. De hecho, el nombre del Departamento de Hacienda lleva, ¿verdad?, ese nombre de ese intendente que se convirtió en una figura en cuanto a política fiscal bien importante. Cuando yo miro para atrás, el rol que le dio el intendente Ramírez
al de hoy no es muy distinto. Obviamente la forma y manera en cómo se lleva a cabo la gestión gubernamental concerniente a Hacienda, pues sí ha cambiado muchísimo, pero al final del día siguen siendo tres componentes: el recaudo de fondos públicos, la custodia de los fondos públicos y la contabilización de esas transacciones económicas y financieras del gobierno de Puerto Rico. Cuando hablamos de recaudos, pues tenemos que ver las dos vertientes: la parte de rentas internas, que obviamente es la que todos conocemos a través del cobro de contribuciones, pero a su vez también el Departamento de Hacienda levanta recaudos a través del juego de las loterías para llevar un juego de azar controlado, saludable, ¿verdad? Dentro de los parámetros de juegos de azar, algo, ¿verdad? Que viene custodiado por el Departamento de Hacienda. De igual manera, el control de las cuentas bancarias es algo que se maneja desde el Departamento de Hacienda. Hay un sinnúmero de publicaciones que arrojan luz sobre esto. El monitoreo del efectivo es algo que incluso ha aumentado su alcance desde la Ley 26/2017, donde se centraliza, ¿verdad?, ese monitoreo a través del Departamento de Hacienda, y obviamente la contabilización de los estados financieros, la aplicación de la Ley 230 del 74, la Ley de Contabilidad Central del Gobierno de Puerto Rico, donde básicamente ejercemos la máxima una vez se emiten los estados financieros auditados, utilizando los principios generalmente aceptados de contabilidad como ¿verdad?, esa métrica para poder decir que cumplimos con nuestros parámetros. Así que en términos generales yo puedo decir que se segregan en tres funciones particulares. Obviamente las tres tienen que ver con velar las finanzas públicas, que es algo que nos corresponde a nosotros, y obviamente darle apoyo a la ciudadanía directamente. Esto se ve a través de servicios contribuyentes, y a su vez a todos los jefes de agencia y el gobierno de Puerto Rico, dándole apoyo en cuanto a ese flujo de efectivo y de fondos que es tan necesario para la gestión pública. Señor secretario Emanueli, el Departamento de Justicia de Puerto Rico desde hace décadas viene ocupando un rol sumamente importante en el manejo de la estabilidad y de la calidad de procesos estratégicos y funcionales en materia de interpretación y aplicación de derecho en esta coyuntura actual. Las entidades gubernamentales más importantes del ordenamiento administrativo de Puerto Rico cada vez están encontrando patrones de integración, escenarios en donde se integran. A usted le corresponde entrar en escena en un momento histórico sumamente importante, posiblemente uno de los momentos históricos más importantes en el Puerto Rico contemporáneo, al igual que el señor secretario de Hacienda, el señor secretario Párez. Los retos son enormes, no son a corto plazo, son a largo plazo. ¿Cuál es su visión para el Departamento de Justicia en la actualidad? Sí, el Departamento de Justicia, como muy bien usted dice, ha tenido un papel muy importante a través desde su creación, varias décadas. Sin embargo, cuando yo llegué a esta oficina, encontré un departamento que, por las razones que fuera, estaba un poco afectada o lacerada su imagen. Por varias razones. Había una percepción que, a mi modo de ver, cuando yo entro aquí me doy cuenta que en gran parte era una percepción equivocada, porque las personas que laboran en este departamento, tanto como fiscales y procuradores como personas que trabajan asistiendo a estos oficiales, dan el todo por el todo. Entonces, lo que hemos decidido es redirigir la visión que nosotros queremos que Puerto Rico tenga el departamento, y para eso necesitamos actuar con verticalidad y sin miramiento de a quién se está juzgando, porque el Departamento de Justicia tiene un rol bastante amplio, porque por un lado procesamos delitos, o sea, a personas que son acusadas de delitos; por otro lado hacemos reclamaciones de índole civil,
Además, brindamos opiniones a distintas ramas del gobierno de Puerto Rico, a casi todas las ramas, y es muy importante porque esas obligaciones, aunque no crean jurisprudencia ni crean una obligación en términos legales, sí al jefe es la ley aplicable o es la interpretación aplicable para cada jefe de agencia que interpreta esa ley que ha sido, de la cual se ha brindado opinión por el departamento. Y me parece a mí que en esta época de tanta dificultad y donde todas las agencias tienen que estar continuamente trabajando una con la otra, el Departamento de Justicia se ha insertado de tal forma que hemos logrado, como por ejemplo con Hacienda, con Ética Gubernamental, con la Policía de Puerto Rico, con el Departamento de Seguridad Pública, engranar de tal forma que ya estamos atacando el crimen y ya se está viendo una nueva imagen, no solamente del Departamento de Justicia, sino de todos los componentes como Hacienda, Ética Gubernamental, la Oficina de Inspector General, y todo eso pues va mejorando, inclusive el panel, la Oficina del Panel Especial, que también es tan importante para este país. Me parece a mí que el país se está levantando y la visión que tenemos que dar y que yo creo que hemos logrado es que el Departamento de Justicia ha colaborado en eso, en gran medida. Señor director, ¿cómo la Oficina de Ética Gubernamental se inserta en este nuevo escenario histórico en colaboración con estas entidades gubernamentales? Y más específicamente, ¿cómo incide la ética gubernamental en el desempeño de los servidores públicos y la calidad de los procesos administrativos? Pues Jesús, cuando miramos en la función de la Oficina de Ética, en esta función de fiscalización, pero también preventiva, y esa prevención se busca a través de la educación, pues cuando uno quiere llevarle el mensaje a ese servidor público de la forma que puede actuar, sin esperar que todas las soluciones para mejorar procesos administrativos o de calidad la tomen los jefes de agencia, o las tomen los supervisores o las personas de más alta jerarquía, es crear ese respeto propio por la función que realizan. Y obviamente ese servidor público, utilizando su ética personal a través de la ética gubernamental como herramienta, es como puede identificar deficiencia. También está el proceso como todo servidor público tiene, por más breve que sea o pequeño que sea, un margen de discreción al momento de trabajar. Y cómo utiliza ese margen de discreción para fomentar un trabajo ético y un proceso de calidad al momento de ejecutar. También se utiliza la ética al momento de trabajar en equipo, de trabajar sin el protagonismo, de trabajar sin la necesidad de que el reconocimiento del crédito sea exclusivamente mío, porque el trabajo de gobierno y de las agencias es un trabajo en equipo. También la ética se presenta o se visualiza cuando una persona consulta, cuando reconoce que no se lo sabe todo, que el proceso importante, no, como se dice el refrán de antaño, no es lo que sepa, es conocer a quien sepa o quien te ayude, y a través del sistema de gobierno, de la ética gubernamental para mejorar procesos, eso es un asunto fundamental. Y todo esto se resume bajo la premisa de que uno no se lo sabe todo, ni uno como jefe de agencia, ni un supervisor, ni un ejecutivo municipal, no se lo saben todo. Y entonces el proceso de yo afianzar los asuntos éticos, los aspectos gerenciales, para, como utilizando su premisa y su pregunta, ¿cómo incide esa ética para mejorar procesos administrativos? Pues un conjunto de una faena principal del servidor público, por decirlo así, de carrera. Los jefes de agencia, pues somos, como bien se menciona, aves de paso. Estamos en un momento en el tiempo, en la forma en que uno pueda perpetuar una calidad y programarse a futuro. Uno está demostrando un desempeño ético porque sobre todas las cosas hay un respeto propio por el trabajo que se realiza. Señor secretario Francisco Párez, se dice que
los departamentos de Hacienda que las estructuras que se ocupan de manejar, administrar y desarrollar tesoro están en un momento importante a nivel histórico, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel global, porque los retos que están enfrentando hoy no los enfrentaban hace 25, 30 años atrás. Son retos nuevos. Esos retos vienen en tres modalidades. Número uno, porque las condiciones de las poblaciones en el mundo han cambiado, sus necesidades son diversas, porque los niveles de desarrollo social y tecnológico que afectan a los gobiernos, a la administración pública, también han cambiado extraordinariamente. ¿Cómo el Departamento de Hacienda se prepara para optimizar su desempeño en el corto y en el mediano plazo para el bienestar del ciudadano? Yo coincido totalmente con las premisas de su pregunta. Vivimos una coyuntura histórica. Sin embargo, yo creo que también se presentan muchas oportunidades que nos permiten a nosotros poder cumplir con nuestros deberes ministeriales. Yo, contrario a lo que tal vez se pueda pensar, yo apelo mucho a ese amor propio, como bien habló el director ejecutivo, sobre nuestros empleados o nuestros colaboradores, como me gusta llamarles, para poder todos los días traer un sentido de vocación a nuestras funciones y poder maximizar los escasos recursos que se tienen a la hora de llevar a cabo administración pública. Nosotros apelamos también a que en la medida en que nosotros le ofrezcamos un mejor servicio a la ciudadanía, con una mayor empatía, reconociendo que a la hora de incumplimiento hay una responsabilidad no tan solo del contribuyente, sino del departamento. Yo cada vez que veo un caso de incumplimiento contributivo, me pongo a pensar mucho en qué fallamos, si fallamos en el proceso de orientación, si fallamos en el proceso de poder notificar a esas personas en una etapa mucho más temprana de ese menoscabo, ¿verdad? De cumplimiento de las personas. Y sí apelo mucho a que las personas quieren cumplir con sus responsabilidades contributivas, los colaboradores dentro del departamento, por regla general, quieren cumplir con sus responsabilidades fiduciarias, y es cuestión de hacérsela fácil, por llamarlo de alguna manera más coloquial, a través de la tecnología, a través de buenos programas de orientación, de una comunicación directa con la ciudadanía, que vean o atestiguen esa entrega que tienen nuestros empleados. Estamos utilizando el enfoque que tal vez le dio, por ejemplo, Singapur. Singapur comenzó a ser mucho más leniente en la administración contributiva, en el sentido en tratar con mucha más empatía y más humanismo el cobro de deudas morosas, y eso aumentaba la satisfacción no tan solo del contribuyente, sino de los empleados, que sentían que aportaban y ayudaban a sus ciudadanos. Y eso crea una centrífuga, por llamarle de alguna manera, de cumplimiento. Y obviamente nosotros estamos en el negocio de recaudar impuestos, entre, ¿verdad?, custodiar y contabilizar. Pero se puede, creo que hemos vencido esa tesis, que se debe hacer de una manera torpe o de una manera brusca, que lo podemos hacer de una manera mucho más precisa, utilizando la tecnología y sobre todo amor al prójimo, poniéndonos en los zapatos de esa otra persona que se está viendo afectada, y de igual manera con nuestros jefes de agencia a la hora del descargue, ¿verdad?, de la distribución de los fondos públicos según establece nuestro ordenamiento. Ahí hay un punto de convergencia, secretario, con el señor secretario de Justicia y con nuestro director ejecutivo. Parece haber una relación entre la satisfacción del servidor público, la calidad del proceso administrativo y el bienestar del ciudadano, ¿verdad que sí? Parece que hay algo, parece que hay algo ahí que, quién sabe, no lo hemos explorado mucho, ¿verdad? Porque nos concentramos exclusivamente en el logro de objetivos, pero parece que hay una correlación importante ahí. Los tres se han expresado, no de igual manera, pero se han expresado con respecto a eso, y me parece que eso es distinto, que eso es importante. Sí, nuevamente acá, yo soy de la opinión, por ejemplo, de la Oficina de Ética tiene un rol protagónico en ayudarnos a descubrir cuál es el mejor interés público. Buscar el mejor interés público, pues ciertamente va un poco más allá del sentido común, y en el gobierno de Puerto Rico importan dos cosas distintas al sector privado. En el sector privado, por lo menos a base de mi experiencia,
Importa más el resultado final que el cómo. En la gestión pública, dada la naturaleza de lo sensitivo de los asuntos y del descargue de nuestras funciones y de la administración de fondos públicos, importan dos cosas. El resultado, pero también es tan importante el cómo llegamos a ese resultado. Y la Oficina de Ética y el Departamento de Justicia son esos lugartenientes de básicamente ayudarnos a delimitar y tomar las acciones que sean necesarias para asegurarnos que el cómo tenga esa misma relevancia que el resultado final. Así que eso yo creo que lo característico de la administración pública en comparación con mi experiencia en el sector privado es esa. Señor secretario Emanueli, el señor secretario Párez hacía referencia recientemente en su respuesta a la importancia de esa relación que usualmente no se explora entre el desempeño del servidor público, la calidad de un proceso administrativo y el bienestar ciudadano en un momento histórico en el que vivimos, en el cual el volumen de trabajo no está disminuyendo, sino todo lo contrario, está aumentando y se está complicando. Y las necesidades de la población son cada vez más diversas. Ciertamente que ante un escenario como ese, pues el recurso humano que usted dirige y que yo sé, porque usted así lo ha mencionado en más de una ocasión, que es valioso para usted, pues adquiere un rol sumamente importante. En el Departamento de Justicia operan una cantidad extraordinaria de abogados, personal administrativo, personal de apoyo, personal estratégico, personal de investigación. Es una institución que siempre se ha caracterizado porque enfrenta un volumen de trabajo extraordinario, particularmente el sector que se dedica a la práctica del derecho, independientemente de cuál sea el área. ¿Cómo usted se ve a sí mismo diseñando o revisando los procesos administrativos que este recurso humano enfrenta para aumentar calidad, para desarrollar productividad, para reducir niveles de riesgo, para aumentar el bienestar del ciudadano que se acerca a buscar los servicios del departamento? Pues mira, el recurso humano es lo más valioso que tiene el Departamento de Justicia. Nosotros ahora mismo tenemos 13 fiscalías, 13 oficinas de asuntos menores, 29 y familias, 29 sesiones de registro, así como los empleados y empleadas que trabajan a través de todas las sedes del departamento. Nosotros nos dimos, tan pronto llegamos al departamento, a la tarea de ir oficina por oficina para ver y conocer de primera mano cuáles eran los problemas y las necesidades que tenían los empleados y las empleadas del departamento, de la sede central. Luego comenzamos una serie de visitas a las distintas fiscalías y registros del departamento, y allí nos reunimos no solamente con los fiscales y los registradores, sino con los empleados, porque en muchas ocasiones no solamente hace falta personal, sino hace falta otros recursos, mayor espacio, y cada fiscalía, cada registro tiene una necesidad distinta, y tratamos de, en esas visitas, que nos acompañen distintos especialistas para que en cada área podamos cuantificar, número uno, cuáles son esas necesidades, cuánto cuesta resolver esas necesidades, y sobre todo en cuánto tiempo podemos poner a trabajar esa institución o esa localidad con la necesidad y con las mejoras que se están haciendo. Y lo más importante es que desde el primer momento, cuando yo llegué al departamento, les hice saber a todos los fiscales que algo muy importante que tenía que insertarse en el departamento era la independencia de criterio, devolverle a esos fiscales de sala, a los fiscales de distrito y a todos los fiscales de las divisiones una independencia de criterio para que ellos puedan trabajar y puedan hacer la justicia de una forma más ágil, más rápida, y sobre todo que se tenga la tranquilidad de que acá en el Departamento de Justicia, a esferas administrativas, no estamos para regañar a nadie, sino que estamos para velar porque su trabajo se haga de una forma rápida, y sobre todo que ellos tengan esa confianza de que como profesionales del derecho esas decisiones cuentan y son respetadas.
Y eso sí definitivamente está cobrando un auge y está dando muchos resultados porque ya ellos lo saben, ya saben que se pueden expresar. Aquí llegó un momento en donde no se permitía a los fiscales que hicieran expresiones públicas. Y tú veías por un lado la defensa haciendo expresiones públicas y muchos fiscales que no podían ni expresarse públicamente sobre unos casos que se estaban ventilando. Obviamente en casos o en situaciones donde no había una orden de mordaza. Y ante ello, inmediatamente se ha visto un desarrollo y una confianza que se le ha dado a los fiscales que está teniendo mucho éxito. ¿Cómo usted ha desarrollado instrumentos o metodologías o marcos de referencia para ir acumulando toda esa información que debe ser enorme e ir entonces desarrollando esa nueva visión de la cual usted siempre ha mencionado que es vital, el recurso humano es vital en el desarrollo de la calidad de los servicios que ofrece el departamento? Porque semanalmente toda fiscalía y todo departamento tiene que rendir los jueves, tiene que rendir un informe sobre los logros que ha tenido, aquellas deficiencias que se han encontrado. Excelente. Y se da con seguimiento continuo. O sea, todos los jueves a mí me llega los logros que se han hecho, se han hecho en distintas agencias y distintas fiscalías, distintas divisiones, y esa información no solamente aquí se analiza en el departamento, sino se envía a la fortaleza para que entonces haya un continuo seguimiento de qué necesidades existen, cuáles ya no han existido porque se han cumplido con nuestra meta a largo y a corto tiempo. Sí, pero está dando muchos resultados porque es un seguimiento semanal. Eso significa que usted puede contrastar tendencias e identificar patrones conforme esas semanas pasan, ¿verdad que sí? Sí, definitivamente. Cantidad de convicciones, cantidad de casos erradicados. Por ejemplo, de abril 29 a mayo 26, nosotros pudimos contrastar un aumento significativo en casos presentados de violencia doméstica, lo que nos dice que la situación que surgió de los casos muy, muy penosos ocurridos, pues lo que hizo fue crear una conciencia en la mujer de que había que despertar y ir a los tribunales a quejarse. Así que nos da una idea de cómo vamos. Señor director, el señor secretario de Justicia está haciendo referencia a levantar información para identificar necesidades, para identificar áreas de vulnerabilidad, para articular alternativas que contribuyan a mejorar los servicios y los procesos. Eso me lleva a una pregunta importante para usted, señor director. Entonces, ¿cómo se optimizan los procesos administrativos? Pues claramente hay que repensar la forma de hacer las cosas. Las necesidades que bien mostró tanto el secretario Emanueli como el secretario Párez, las necesidades de 15, 20 años atrás no son las necesidades de este momento dado. Y requiere esa forma de repensar cómo hemos venido haciendo las cosas y cuáles son las exigencias de la ciudadanía, de nuestro público al día de hoy. Un asunto fundamental de cómo se optimizan los procesos es separando lo político de lo gubernamental. Y eso obviamente ya sea por realidad o por apariencia. Y ese asunto que se ha venido quizás un momento dado, como dijo Emanueli, se mancha la imagen del servicio público, pues que se pueda mostrar que los trabajos que se hacen y se mejoran los procesos pensando exclusivamente en la necesidad ciudadana al momento de tomar decisiones. Y eso es un asunto fundamental para los procesos administrativos. Los estándares de calidad, ¿qué es lo que se espera? Antes, pues, la calidad que se esperaba de cualquiera de nosotros era quizás una charla presencial o que tuviéramos un buzón preparado para recibir planillas en un momento dado, o que tuviéramos no sé cuántas oficinas preparadas para recibir una queja. Pues ahora eso se ha movido, la calidad esperada se ha movido a que los procesos se automaticen y se muestre una reacción inmediata a las necesidades del pueblo.
como dice también el secretario, hay que identificar ese recurso humano idóneo, pero disponible. No tenemos todos los recursos que queremos. Y entonces, pues, cuando nos toca hacer más con menos, ¿cómo yo puedo identificar este recurso y le puedo dar esta tarea? ¿A qué recurso yo le doy más libertad? Que le puedo decir, como se dice, un lunes, necesito este trabajo y usted sabe que el viernes usted lo va a tener. ¿Y a qué recurso usted tiene que darle un recordatorio a mitad de semana para tener ese resultado el viernes? Parte de mejorar los procesos administrativos es identificar su recurso, conocerlo. Muy bien. Y en qué momento lo tenemos disponible. Un asunto que no puede pasar por alto en los tiempos que vivimos es la supervisión, una supervisión adecuada. Ya en estos tiempos en que los trabajos se han movido de manera remota, ¿cómo yo puedo garantizar una supervisión de los trabajos que se han encomendado en las agencias? Y el que está, ya como se dice uno, on-site, ya el que está en oficina, también la supervisión es parte de los procesos, porque la supervisión lo que te permite es conocer esas deficiencias que yo puedo tener o qué trabajo se puede hacer de una mejor manera, o cómo ese resultado que ese empleado nos presenta, uno puede decir para que hay espacio para hacer ajustes de cara a un mejoramiento de procesos. Y también nos toca fomentar la creencia. Cuando uno, quizás como jefe de agencia, quiere llevar un mensaje o la implantación de una política pública, ¿cómo uno convence a sus empleados que esa es la forma? ¿Cómo usted le crea convicción a ese recurso de su agencia para decir, mire, esto es real, esto es posible? Necesitamos su colaboración porque al momento de mejorar el proceso no se puede hacer solo, pero hay que crear esa convicción y la voluntad gerencial. Muchas veces cuando uno tiene gerentes que fueron pares es un poco más difícil una supervisión adecuada y crear la convicción. Pero en el momento en que uno pueda difundir los trabajos, explicarlos, por qué los cambios, por qué debemos mejorar, los procesos administrativos que uno entiende son los mejores, hace que eso se crea en los demás compañeros de trabajo. Es una cadena para mejorar procesos administrativos y agilizar la búsqueda de resultados. Ese proceso de entusiasmar al recurso humano, de persuadirlo, eso no le corresponde solamente a la autoridad nominadora, ¿verdad que no? Eso le corresponde, como usted decía, a otros actores gerenciales que operan a través del espectro de supervisión, ¿verdad? Exacto, es un trabajo en cadena, le corresponde, no es, como bien menciona, no es exclusivo de jefe de agencia, como ese empleado hace suyo su trabajo, Sí. que sienta el respeto por su trabajo, que diga, esto es un trabajo de calidad el que yo estoy haciendo, como el gobierno merece, porque por eso yo estoy aquí, ¿sabe? Por un servidor público esa es la pregunta que se tiene que hacer, ¿por qué yo estoy aquí? Como yo siempre menciono, se identificó una necesidad de servicio y se entendió que usted la puede suplir. Por eso es la importancia del recurso humano y la calidad de los procesos. No únicamente estar por tener una garantía de empleo, que ya sabemos que por los años que han pasado, no hay garantía de empleo per se para nadie. Y entonces, claro, ese proceso de supervisión, de adaptación, de hacer suyo el trabajo, es una responsabilidad de todos, un asunto en cadena. Señor secretario Párez, nuestro director converge con usted y con el señor secretario de Justicia otra vez. Ese punto con respecto a la importancia del compromiso, la importancia de la dedicación, de crear conciencia con respecto a la calidad del trabajo, ese componente en el proceso de optimizar procesos es inseparable del producto final. Así que esto no solamente se trata de data empírica, de levantar información cuantificable. Aquí hay un elemento humano sumamente importante. ¿Cómo fue que usted lo logró recientemente cuando maximizó la eficiencia y la efectividad en el manejo de los procesos ordinarios, recaudos y distribución, y en los procesos inusuales a los cuales el departamento se tuvo que enfrentar? Particularmente en el recibo
y en la distribución de fondos federales. Usted diseñó procesos primero, usted se preparó para eso. ¿Cómo fue que usted logró esos resultados en tan breve periodo de tiempo? Yo tengo que empezar y tengo que hablarlo, por la fe. Cuando se presenta un cuadro como el de COVID-19, donde en aquel momento los asesores saludistas de la señora gobernadora en ese entonces me informaron que se iban a infectar inmediatamente 300,000 personas y que iban a fallecer 30,000, pues ciertamente pone a pensar y a reflexionar mucho a uno sobre lo delicada que es la vida, y ciertamente tengo que decir que todo comienza por afianzar la fe. Y cuando uno afianza la fe, y aquí hablo, ¿verdad?, de que quiera creer en Dios o el que quiera creer lo que quiera creer, ¿verdad? Eso obviamente yo lo respeto muchísimo. Pero en mi caso, sí me funcionó poder afianzarme y crear ese nivel de consuelo y sosiego dentro de nuestros empleados. El comportamiento ético es algo que tiene que establecerse el tono en el tope. Y cuando uno actúa por amor al prójimo y las personas así lo perciben, se crea, es tan contagioso como el mismo COVID. Básicamente por ese comportamiento, tu gerencia más cercana pues lo va notando y lo va también asimilando y lo va también propagando a niveles un poco más bajos dentro de la escala, ¿verdad? Ese organigrama gerencial del Departamento de Hacienda. Así que todo comenzó por tener fe, por yo tratar de convertirme en un instrumento para paliar el COVID-19, velando por el mejor interés público, pero también con mucha empatía y amor al prójimo. Yo creo que fueron cosas esenciales que ayudaron a que pudiésemos aguantar el empuje de las horas de trabajo que fueron necesarias para esto. Nosotros estuvimos fácilmente como 3 meses trabajando sobre 16, 17 horas, por no decir 20, 21 horas diarias, de lunes a domingo. Y sobre todo, crear ese sentido de urgencia. Cuando me traían contratiempos burocráticos, el grupo gerencial, yo siempre recuerdo decirle lo siguiente a esta gente más cercana: si fuera tu madre la que se está quedando sin comida, ¿verdad que te desviviría para poner plato de comida en esa mesa? Y si la respuesta era así, que típicamente era así, pues entonces desvívete para poder llevar esa ayuda económica a nuestra ciudadanía, que en ese momento había un cierre y había un grado de incertidumbre e incapacidad de poder fomentar o de poder generar su propia riqueza. Y yo creo que ese sentido de urgencia fue lo que nos ayudó a nosotros a poder maximizar la tecnología, que ya veníamos trabajándola desde el 2017 en el Departamento de Hacienda, pero la tecnología sin personas no te lleva a ningún sitio. La gestión pública es personas, procesos y tecnología. Excelente. Y tiene que haber ese balance entre la persona, esas características humanas que lo lleva a perseguir el mejor interés público, y los procesos que se adapten, ¿verdad?, a esas necesidades de las personas, y una tecnología adecuada para llevar a cabo ese proceso. Así que lo más importante comienza en el tono, en el tope, y es la convicción en lo que uno cree que es lo correcto. Y obviamente uno no creerse que esto es solo, sino que hay algo más allá que, si uno lo busca, puede servir de gran ayuda. Sí, esa es la posición de nuestro director ejecutivo, que hay una gran relación entre la calidad de los procesos y el grado de convicción. Inclusive, él se ha expresado anteriormente, el grado de creencia que ese servidor público tiene, independientemente del puesto que ocupe, independientemente de la función que tenga, que parece haber una relación entre la calidad de su creencia, la calidad de su convicción y la calidad con que se acerca al proceso, la calidad con que maneja la situación. Sí, Jesús, y voy a compartir una anécdota para humanizar un poco la silla. Cuando viene el mensaje de la gobernadora, obviamente el toque de queda y todo lo que vimos y atestiguamos, yo recuerdo
básicamente escribir mi testamento en el Departamento de Hacienda. Le pedí a mi subsecretario que no nos viéramos físicamente. Recuerdo darle 50 cheques manuales al subsecretario para que los custodiara de manera remota, porque por mi mente pasaba que me iba a infectar y yo como paciente asmático no iba a aguantar el cantazo. Y ese elemento, cuando uno comienza a demostrarle a tus empleados que estás dispuesto a dar todo por llevar a cabo una gestión, en este caso lo que nos tocó manejar del COVID, se maneja una centrífuga o una inercia de amor al prójimo, de desvivirnos por poder ayudar y que la satisfacción sea poder depositar ese dinero en las cuentas de banco, que es casi adictivo, Jesús. Es casi adictivo y creo que eso fue esencial. Yo me cogí para trofeo el COVID-19, en el sentido en que estaba dispuesto a darlo todo, y ese mensaje a través de nuestras acciones, pues yo creo que llegó y caló bastante hondo en nuestro equipo. Y es un asunto de convicción, como bien señaló el director ejecutivo. Señor secretario Emanueli, esa calidad, esa relación de calidad entre la autoridad nominadora, su personal de gerencia, su personal de desarrollo de política pública y los servidores públicos de una agencia, ¿cómo se estimula eso para aumentar la calidad en el desempeño? ¿Cómo? Porque usted enfrenta también retos extraordinarios. ¿Cómo? Y sin embargo, le ha dado un temple de dignidad. Usted le ha dado un temple de dignidad y de sobriedad a la estructura. ¿Cómo eso se extiende en el tiempo y se integra a el desempeño de las otras personas que están a su alrededor, inclusive las que no tienen alta jerarquía? Las que no tienen alta jerarquía. Usted parece ser que usted se comunicaba con los empleados del departamento, no solamente con el personal profesional, sino con los empleados del departamento. ¿Cómo esta perspectiva de la cual estamos hablando, que tiene que ver con la calidad de la persona y la calidad de los procesos, y la calidad de las convicciones y las creencias, cómo eso se difunde en una organización tan amplia y diversa y competitiva como la que usted se honra en dirigir, señor? Pues mira, cuando tú vas a exigir respeto y tú quieres imponer respeto en el departamento, tú tienes que dar respeto. De las primeras cosas que a mí me impactaron cuando llegué al departamento los primeros días es que yo me iba a montar en el ascensor, y si en ese ascensor habían otras personas, otros empleados montados, ellos tendían a bajarse el ascensor y dice, mire, no, usted está en el ascensor, que ese es el ascensor, que cuando llegue el mío, yo lo voy a coger. Y era porque estábamos en un momento dado, o sea, de que no se podían montar más de 2 personas en el ascensor. Pero yo, al ver eso, yo empecé a preguntar, mira, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, parece ser que era una costumbre distinta, y yo dije, pues no, con eso hay que romper. O sea, vamos a seguir, y ahí empecé a aprender los nombres de muchas personas, de casi todas las personas que a diariamente veo en los pasillos, y a darle importancia al trabajo de todos y cada uno de los empleados, porque tan importante es la jefa de los fiscales, la subsecretaria, el secretario, como la persona que nos mantiene la limpieza en todo el departamento, porque eso es lo que también nos mantiene el aire puro y aire respirando, y respirando un aire limpio. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso, tú tienes que ver cuáles son esos retos. Entonces, en esos retos tú dices, bueno, tengo un problema que hay en Puerto Rico de violencia doméstica. Entonces yo cojo y traigo no solamente a la directora de la división, sino a las técnicas que ven, y nos reunimos sobre las distintas necesidades. Y ahí, junto con el componente de mi oficina, ayudantes especiales que se dedican a gestionar fondos federales, empezamos a diseñar un plan de trabajo para crear un plan piloto de albergue para víctimas de violencia doméstica. Por otro lado, empezamos a trabajar en un presupuesto, para pedir un presupuesto para tratar de integrar 104 empleados adicionales. ¿Por qué? Porque hay que ir
buscando cómo resolver la necesidad dentro de los retos económicos que existen, porque hay unos retos económicos. Y además hay que tratar de economizar lo máximo posible. Y gracias al trabajo que se hizo de economizar, y aquí tengo que decirlo, no solamente por este servidor, sino también por mi antecesora, la exsecretaria Inés Carrao, que había un dinero disponible y se utilizó para poder contratar 27 abogados y abogadas adicionales, de los cuales 13 fueron para el Procurador General, que es la oficina que brega con las apelaciones, y en el Supremo, en el apelativo, tanto civil como criminal, así como también 14 abogados para el área de litigio, que es la fortaleza. Yo le llamo los soldados y las soldados que están siempre defendiendo al gobierno de Puerto Rico ante los pleitos que se radiquen tanto a nivel estatal como a nivel federal, con el caveat de que he logrado ahora mismo, no hay, y si queda alguno de contratos anteriores, de bufetes que se le pagaban cantidades sustanciales que eran externos al departamento. Hasta ahora, los únicos bufetes que tenemos externos al departamento son bufetes de índole laboral o índole especializada. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones esos abogados van a ver reclamaciones de empleados del mismo departamento que no pudieran ser representados por los empleados de la oficina como tal. Así que yo creo que cuando tú le das importancia y le brindas respeto a todo lo que hacemos, todos y cada uno de los que trabajamos aquí, cambia el ambiente, todo el mundo se siente contento, todo el mundo sabe que tiene que aportar algo, o sea, porque lo mismo aporto yo que vengo y hago unas funciones administrativas, como el fiscal, como la persona que está llevando a cabo evaluaciones económicas, de presupuesto, de búsqueda de fondos federales, evaluando contratos, evaluando opiniones, dando opiniones para la legislatura. Es todo un andamiaje, pero que necesita no solamente del talento. El talento es importante, pero el respeto al ser humano y a la dignidad del trabajo es algo básico que si lo perdemos, se nos puede caer toda estructura. ¿Cómo usted concilia? Usted hizo dos planteamientos poderosos ahí, secretario. Lo hizo rapidito, pero en un planteamiento poderoso. ¿Cuál es la relación entre la necesidad de economizar y el respeto, señor? ¿Cómo es que uno desarrolla un planteamiento? Es un planteamiento vital que todos tenemos que ponderar y que nuestro señor director ha trabajado anteriormente y el señor secretario Párez también. ¿Cómo es que uno desarrolla esa gerencia que logra balancear la importancia de la cultura del respeto, de la solidaridad, esa capacidad de esa autoridad nominadora que inspira con el ejemplo y con el compromiso y hasta con el servicio, con la importancia de generar iniciativas que ayudan al ahorro, que ayudan a aumentar productividad, que ayudan a generar resultados en menos tiempo y que en el mejor de los casos, señor secretario, con el pasar de los tiempos, esos ahorros se utilizan inclusive para invertir precisamente en la calidad de los bienes y servicios que le corresponde producir a la entidad. Pues mira, dando el ejemplo, por ejemplo, yo cuando hay un área en particular, por ejemplo, un área que se vaya a contratar a determinado profesional o a determinada persona, se crea un comité de 3 personas y entre esas 3 personas tiene que estar el director de finanzas, el director del departamento y un representante de la oficina del secretario, para que se evalúen esos contratos y se busquen alternativas para luego se coja una terna y se pase a la ASG para que entonces de allá nos aprueben esa terna y escoger. Y entonces cuando tú empiezas a compartir con esos directores de distintos departamentos, con esos empleados, que ellos empiezan a ver que tú como
jefe del departamento está ajeno porque lo que está buscando es el bienestar, ellos empiezan a respetar la labor que uno está haciendo y empiezan a copiar de ese ejemplo. Y llega el momento, y va a llegar el momento donde el servicio, o sea, tiene que estar basado en lo que tú dices, en el respeto, pero siempre velando por los mejores intereses económicos y la economía del departamento. Excelente. Señor director, entramos a esa etapa, a esa etapa de análisis compleja, donde la calidad de la persona, la calidad de los procesos y la calidad de los resultados, hay que verlo también ante los retos que tenemos en términos de restricción en acceso a fondos, reducción en acceso a fondos, aumento de costos en el corto y en el mediano plazo. ¿Cómo es posible continuar mejorando la calidad de los procesos administrativos para contribuir al bienestar ciudadano en el escenario que estamos enfrentando? Escenario de retos en materia de costos, retos en materia de recortes, retos en materia de reducción a acceso a fondos. ¿Cómo es posible lograr esta perspectiva de ánimo, de respeto, de liderato comprometido que los dos secretarios y usted ha mencionado, con la necesidad de continuamente mejorar los procesos administrativos para aumentar la calidad del bienestar ciudadano? Eso se logra a través de una evaluación continua, constante de las cosas que estamos trabajando. Es provocar los ajustes necesarios, y en ocasiones uno se ha podido escuchar, o cuando uno llega nuevo a un escenario, que como bien mencionó el secretario, nosotros somos unos entes administrativos, nosotros estamos para proveer unas herramientas bajo el poder decisional que tenemos. Pues obviamente el procurar esos ajustes, siempre vamos a escuchar la frase, que siempre lo hemos hecho de esta forma. Pues posiblemente y amargamente, posiblemente siempre se ha hecho mal. Pues obviamente toca darle, ¿cómo se dice? Darle la vuelta a la fruta para ver si de esta forma procuramos en el sistema de evaluación mejorar esos procesos, porque al fin y a la postre es mejorar servicios. En la medida en que uno se autoevalúa, cambia la forma de hacer las cosas, cambia las cosas para bien. Obviamente hay un mejor servicio, que es nuestra razón de ser. Nosotros tenemos públicos diferentes, por decirlo de la forma más sencilla. Ética tiene un público, el Departamento de Hacienda tiene un público, el Departamento de Justicia tiene un público. Y eso también lleva a la inversión adecuada. Hay que hacer una inversión adecuada pensando en los recursos limitados que tenemos. ¿A qué yo le apuesto? De la forma en que yo hago una inversión en este proceso, en este recurso, en este programa, yo sé que cuando le esté dando la vuelta, este otro programa se mejora, porque posiblemente es un asunto en cadena al momento de hacer los trabajos, y eso nos lleva a maximizar los recursos disponibles, porque como no tenemos todo lo que queremos, y bajo la realidad fiscal que trabajamos en Puerto Rico y lo que nos espera a largo plazo, ese maximizar de recursos es una forma idónea al momento de evaluar para mejorar la calidad de los procesos. Cuando uno identifica, Jesús y compañeros, cuál es nuestro público, cuál es nuestro nuevo público, uno hace un mejor trabajo. Y quizás utilizando de ejemplo lo que dijo el secretario Párez, al Departamento de Hacienda ha llegado un nuevo público que no estaba antes. Personas que dejaron de rendir posiblemente planillas porque ya son personas jubiladas, no tienen la obligación, pero se activan en el servicio porque para poder obtener alguna de las ayudas federales tienen que someter una documentación, tienen que someter una planilla informativa. Pues ese público habitual que tuvo por muchos años, en los pasados 2 años se ha aumentado. Eran personas que Hacienda no contaba con ellos y que ellos no contaban con Hacienda. Pues claro, ese público varía, y entonces hace que se redirijan esos trabajos a este nuevo recipiente. Y al igual que obviamente que el Departamento de Justicia, aunque la labor pues siempre ha sido de ser este asesor de gobierno y de procesar a los que infringen la ley,
pues obviamente nos estamos topando con cuando la persona le da la vuelta a la ley y cómo entonces se maximiza ese recurso especializado que tiene justicia para mis nuevos clientes, pues para cómo yo proceso este caso, cómo se ve este asunto o esta violación de ley que no se había visto, por dar un ejemplo de los asuntos del PUA, de cómo estas personas se benefician, y es un asunto que posiblemente este tipo de fraude, el Departamento de Justicia lo trabajaba, pero no quizás de la magnitud que lo hace ahora. Y eso se busca la forma, quizás con los mismos recursos que tenía Hacienda, con los mismos recursos que tenían Justicia, han tenido una nueva clientela para darle un trabajo, pero nada de esto se puede dar o desaparecerse sin controlar unos gastos. Han tenido que controlar gastos porque posiblemente, aunque posiblemente reciben un aumento de presupuesto, no es el idóneo, no es el esperado, no es el necesario, pero pues uno dice, uno no se puede echar a llorar porque no me dieron el dinero que yo entendía. Nos toca hacer más con menos, y parte de la evaluación de procesos administrativos es eso, maximizar, identificar mi público en todo momento. Hace falta visión para eso. Usted mencionaba la importancia de identificar, de segmentar, de organizar, de ver relaciones. Para eso hace falta visión. Usted hablaba sobre la importancia de la capacidad para planificación a futuro. Director, si se logra optimizar un proceso administrativo, ¿se reduce la corrupción? Claro, porque la corrupción nace donde ve espacios y donde ve una falta de lo que hablamos hace un rato, cuando la corrupción crece en espacios de poca supervisión, la corrupción crece en espacios de deficiencias administrativas, la corrupción crece con un reglamento obsoleto. Todo eso abona a un proceso de corrupción pública que entonces se trabaja, se combate, no se elimina, la corrupción no se elimina, pero se combate, se minimiza en la medida en que yo tenga visión, como usted bien menciona, Jesús, buenos colaboradores, y uno pueda traspasar el sentido de urgencia. No es que uno diga, no es que uno trabaje que las cosas son para ayer, no, las cosas son para hoy, lo de ayer no fue. La cosa es para hoy o la cosa es para mañana. Trabajar para el ayer, eso muestra una deficiencia administrativa, pero en ese sentido de urgencia, que uno quiere que se produzcan resultados, quizás como mencionaba el secretario Párez, de decir, ¿usted haría este trabajo si fuera para usted? ¿Esta es la calidad de trabajo que usted haría para un familiar suyo? Sí. Pues identifíquese como que somos una gran familia de puertorriqueños y que ese trabajo tiene que ser de calidad sin importar quién sea el receptor. Pues claro, la visión, la colaboración y el sentido de urgencia es fundamental para echar el país hacia adelante. Señor secretario Párez, ¿cuáles son las áreas de vulnerabilidad y las oportunidades para crecimiento del Departamento de Hacienda? Básicamente, la falta de procedimientos y reglamentos debidamente registrados. Un departamento que corre algunas líneas de servicio a través de lo que yo le llamo leyendas urbanas. Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo dentro de nuestro departamento para actualizar todos esos procedimientos a las necesidades de hoy, como bien señaló el director ejecutivo. De igual manera, pues obviamente la falta de recursos humanos es algo que muestra, ¿verdad?, un grado de dificultad en nosotros poder llevar esa gestión pública. Sin embargo, hemos hecho una gran inversión en tecnología que nos permite a nosotros poder ser mucho más creativos a la hora de implementar las políticas fiscales dentro del Departamento de Hacienda y a su vez crear una cultura de mayor cumplimiento dentro y fuera del departamento. Yo creo que la prevención es la mejor receta del éxito en la gestión pública para evitar el incumplimiento o que incluso fallas administrativas lleguen a casos ya de conducta delictiva. Y la tecnología va a ser gran parte, ¿verdad?, de esa punta de lanza de nosotros para seguir reduciendo esas zonas de riesgo. Una gran oportunidad de Puerto Rico
esa proyección económica que se presenta, ¿verdad? Con el Puerto Rico bajo una reconstrucción luego del huracán María y una reconstrucción a nivel nacional luego del COVID-19, ciertamente presenta un panorama que yo pudiera decir brillante si lo sabemos aprovechar. Y yo creo que hay el compromiso de parte de los colaboradores del Departamento de Hacienda, y mi compromiso es que en la medida en que podamos seguir demostrando buena gestión pública, pues que esto también pueda producirse en frutos materiales para nuestros colaboradores. Me refiero a mejor compensación, mejores beneficios marginales en la medida posible, y un mejor proceso de mejoramiento continuo dentro del Departamento de Hacienda, y que podamos profesionalizar la estadía en el Departamento de Hacienda y que nuestros empleados puedan aspirar a un crecimiento profesional dentro de nuestro departamento. Eso también incluye, brevemente, disculpe, eso también incluye la educación continua, ¿verdad? Correcto, porque los retos que usted identifica, los retos que identificaba el señor secretario Emanueli y los retos que identifica nuestro director, pudieran estar planteando la necesidad de nuevas destrezas, ¿verdad? De nuevas competencias. Definitivamente requiere, para uno erradicar las leyendas urbanas, uno tiene que conocer bien la ley y el orden en Puerto Rico y las mejores prácticas a nivel mundial. Y para poderlas conocer, pues definitivamente tenemos que pasar por ese proceso educativo, que es esencial. El sector privado que nosotros fiscalizamos invierte mucho en la educación continua de sus profesionales y practicantes de materia contributiva en específico. Y nosotros debemos estar a la par, debemos competir de tú a tú con el sector privado en esto, para que en el proceso de administración contributiva pues tengamos profesionales educados con todas las herramientas para poder fiscalizar y honrar el debido proceso de ley a nuestros contribuyentes. Señor secretario Emanueli, ¿hacia dónde usted observa que se dirige el Departamento de Justicia? ¿Hacia dónde usted lo quiere dirigir? Pues mira, nosotros queremos llevarlo al sitial donde en décadas atrás estuvo el Departamento de Justicia, y yo creo que poco a poco lo estamos logrando, pero falta todavía mucho que recorrer. Usted, señor Nieves, ha mencionado algo muy importante, que es la educación continua y la educación contemporánea, porque muchas veces el delito típico que se juzgaba en Puerto Rico pues era distinto a lo que se está trabajando hoy. O sea, ahora mismo hay muchos casos de violencia doméstica, hay casos donde está en juego el crimen contra personalidades transgéneras o personas de distintos géneros. Y todo eso, pues hay que trabajarlo, y nosotros nos hemos dado a la tarea de buscar los mejores recursos para que le den entrenamiento a los fiscales y a los distintos técnicos y empleados del departamento, que mediante obligación continua y obligatoria sobre estos temas de tanta importancia. Un ejemplo de esto es, nosotros recibimos hace al caso 2 meses, luego del fallecimiento penoso de las 2 jóvenes, madre, una de ellas madre y la otra pues Adriana, de la muerte de estas 2 jóvenes, recibimos aquí un piquete frente a justicia. Yo sé que otras agencias la recibieron, pero nosotros bajamos y hablamos con esas mujeres que llegaron allá abajo, y le preguntamos cuáles eran sus preocupaciones, y entre esas personas había muchos recursos, entre ellas una distinguida profesora de Derecho, a quien la escuchamos, y luego que nos dio su parecer y sus ideas magníficas, la invitamos a que fuera parte de esos cursos de mejoramiento y de educación continua, y ella muy profesionalmente vino y participó y dio eso, sirvió de recursos para que sirviera educación a los fiscales y a los funcionarios, y tengo que decirte que sin cobrar un solo centavo. O sea que es tan importante uno envolverse en lo que es el sufrimiento, y lo que queremos es aquí que no solamente pensemos en que la víctima
uno lo está defendiendo mediante el hecho de que se logre una convicción. No, hay que conocer el dolor de esa víctima, lo que está pasando esa víctima, para entonces humanizar el derecho, humanizar el Departamento de Justicia, porque ¿de qué vale que tengamos aquí los mejores y las mejores fiscales si nos falta calor humano? Y eso yo creo que es una cosa más importante. En el aspecto económico, yo creo también, y ese es un reto bien grande que tenemos, es el tratar de mejorar la condición salarial de todos los empleados del departamento. Yo me he puesto esa meta y en el presupuesto estamos trabajando para ver de qué manera se puede tratar de mejorar, ya sea mediante reclasificaciones de escala o de alguna forma de crear unos incentivos, porque hace falta que ese empleado que tanto le da al país se sienta remunerado, bien remunerado. Señor director, ¿cómo usted divisa, cómo usted observa los escenarios que la Oficina de Ética Gubernamental enfrenta en el presente y en el corto y mediano plazo? Definitivamente, en este Puerto Rico cambiante del que vivimos, pues claro que existen espacios de vulnerabilidad de nuestro ordenamiento jurídico y eso pues por la experiencia que la oficina ha trabajado, pues claro, nos lleva y por eso estamos trabajando al presente el proyecto de la Cámara 552, que busca prácticamente reformar una nueva ley de ética gubernamental basado en la experiencia que hemos vivido con la vigente ley de ética del 2012. O sea que las necesidades que vienen en el 2012 no son las mismas que ahora, ya próximo a cumplir 10 años esta ley. De igual pasó con la ley 12 del 85 cuando se crea la nueva ley de ética en el 2012. Pues esos espacios ameritan la atención de la oficina para uno no quedarse atrás y uno evolucionar. La oficina tiene que evolucionar con los acontecimientos del país y eso procura una atención. También en este asunto cambiante, parte también mencionó el secretario Párez, cómo se trabaja con estos asuntos de alianzas público-privadas, contratistas independientes, que esos contratistas independientes pueden entrar bajo la jurisdicción de la oficina. Pues qué función están realizando ahora que antes no se veían esta avalancha o este trabajo de contratistas independientes comparado con el Puerto Rico de hace 20 o 30 años, que toda la función era un asunto de gobierno con la menor contratación posible. Obviamente, al reducirse la brecha de servidores públicos per se, pues aumenta ese contratista independiente y hay que echarle una mirada. El valor de la experiencia nos permite generar visitas, quizá como mencionaba el secretario Emanuel, y que él está visitando sus dependencias, pues nosotros también estamos en un proceso de visitar los 78 municipios. Obviamente los pudimos adiestrar en un momento dado antes cuando eran candidatos, ahora como se dice, ellos en su salsa trabajando y lo que la oficina ha podido ver, cuáles son las deficiencias mayores quizás a nivel municipal, pues cómo los visitamos y les decimos, mire, la radiografía nos presentó estas violaciones o estos desliz, queremos que no vuelvan a pasar y entrar en nuestra función preventiva de trabajar con esos ejecutivos municipales, por darle un ejemplo, y ver con la forma de educar y llegarle, no ser, como se dice en buen español, no ser aburrido, cómo cambiamos la logística de llevar una educación continua, atemperada a los tiempos, a través de estos sistemas tecnológicos de grabaciones, de películas, de obras de teatro, que la educación continua se dé para que el mensaje llegue. Y el mensaje puede ser repetitivo y como dice este famoso refrán, la gota no hace un hueco por su peso, sino por su constancia. Pues en la medida en que uno pueda estar con el mensaje de decir, tenemos que alejarnos de los asuntos de corrupción, tenemos que mejorar procesos, como nos han explicado los secretarios Párez y Emanueli, pues iríamos en la dirección correcta de mejorar la administración pública del país. Señor secretario Párez, palabras finales. Obviamente bien agradecido de participar en este foro.
que podamos concientizar a la ciudadanía de lo importante que son los procesos en la gestión pública, poder orientar sobre el alcance de nuestras respectivas dependencias del gobierno, pero sobre todo un espacio para poder reflexionar en lo importante que es perseguir el mejor interés público. Y obviamente esto se tiene que materializar a través de un ordenamiento y de unos procesos que velan por una transparencia y por descargar unas responsabilidades de administración pública que son tan necesarios para ganar nuevamente la confianza de nuestra gente sobre el gobierno. Señor secretario Emanueli, por favor, palabras finales. Y agradezco la oportunidad que me han brindado la Oficina de Ética Gubernamental y su director ejecutivo, Luis Pérez Vargas, de participar en este tercer conversatorio virtual y así poder conversar con ustedes sobre la visión del Departamento de Justicia y resumir varias de las gestiones gubernamentales que estamos realizando. Sobre todo quiero agradecerle a todos ustedes esta labor que más que una labor fiscalizadora es una labor de orientación, y me parece a mí que en estos últimos años y sobre todo bajo la dirección de su director Luis Pérez Vargas, esta oficina se ha convertido, además de un ente fiscalizador, en un ente de orientador. O sea, para que el servidor público no solamente sea condenado, ni castigado, ni multado cuando comete una falta, sino que sea orientado para que actúe correctamente. Y hacia eso yo creo que es lo que Puerto Rico tenemos que movernos, a que las personas aprendan a hacer lo correcto y no haya que castigarlo porque ya hayan aprendido a hacerlo. Así que muchas gracias por esta magnífica oportunidad que me han brindado. A usted, señor director ejecutivo, palabras finales. Primero que todo, agradecido a los secretarios que hayan aceptado la invitación para este tercer conversatorio y llevar el mensaje de que la prevención es un asunto importante, y en la medida en que si la gente desconoce cuáles son nuestro trabajo y cuál es nuestra función, pues da paso a las dudas, y obviamente oportunidades como esta nos permiten que la gente pueda conocer, y nuestros ciudadanos, nuestros clientes, por decirlo de esa forma, puedan conocer cuál es la función directa tanto del Departamento de Justicia como del Departamento de Hacienda, y eso permite internalizar, conocer, familiarizarse, cumplir con los requisitos y obtener los resultados que se merecen en un gobierno de vanguardia. Sí, yo quedé muy impresionado por la línea que ustedes trabajaron, esa correlación entre la calidad de la persona, la calidad del liderazgo, la calidad de los procesos y la calidad del servicio es algo que no hemos trabajado lo suficiente. De ordinario nos concentramos solamente en los resultados y dejamos variables fuera. Yo les agradezco que hayan tenido la sensibilidad de pensar en la importancia de desarrollar y maximizar el potencial del recurso humano, a la par que se generan nuevos procesos y se busca el bienestar del ciudadano en uno de los momentos más difíciles en la historia social y económica de Puerto Rico. Señor director, usted tiene a cargo el cierre. Nada, Jesús, le agradezco a usted, moderador, como siempre, por guiarnos en esta pregunta, y a los compañeros secretarios, nuevamente gracias y saludos a todo el país.